Doctora Leila Xiomara Rincón, odontóloga, Universidad Antonio Nariño, especialista en Administración en Salud, Universidad Católica de Manizales, especialista Ciencias Forenses, Universidad Libre de Colombia. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora Leila. Vamos a hablar sobre un protocolo que tenemos que activar dentro de nuestros consultorios. Muchas veces vemos este tipo de capacitaciones como muy rutinarias o por el hecho de cumplimiento de la norma, pero no llegamos al fondo de saber cuál es la importancia real de este tipo de capacitación y el motivo por el cual van a estar aprendiendo en esta jornada del día de hoy. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso de formación que vamos a tener en este lapso de tiempo? ¿Sí? Que el abordaje que vamos a tener frente a las posibles víctimas que podamos tener en nuestro consultorio es un abordaje de consulta externa. Es muy diferente la visión que tiene un médico o que tiene otro personal de urgencias a la visión que llega a tener un odontólogo, un optómetra, una psicóloga de consulta externa o hasta un médico de consulta externa. Entonces, vamos a recibir este proceso con mucho amor, ya que el amor no mata, pero el silencio sí. Y a veces nosotros, como profesionales o personal de la salud, a veces omitimos o nos hacemos como que aquí no pasó nada, no atendí un paciente con estas características, pero es mucho más común que la realidad que a veces vemos en nuestros consultorios. ¿Cuál es el objetivo de este curso de formación continua? Brindar al equipo de salud una herramienta metodológica y conceptual con los criterios básicos que ustedes van a tener. Acá vamos a aprender conceptos básicos, conceptos que son fáciles de entender. Aquí no vamos a diagnosticar un caso de violencia sexual porque no nos compete como profesionales de la salud del sector que somos, pero sí vamos a prender nuestras alertas en los casos que tengamos una sospecha de alguno de nuestros pacientes que puedan estar en nuestra consulta. ¿Listo? ¿Y para qué hacemos esto? Para poder garantizar una atención con calidad, porque no es la misma disposición que tiene un paciente que recurrentemente venga de un abuso o que días anteriores haya sufrido un abuso o varios tipos de situaciones a nivel sexual. Y así poder restablecer los derechos de las víctimas. Nosotros no tenemos conocimiento de estos derechos. El día de hoy los vamos a aprender. Y esa es la conclusión final de esta capacitación. Bueno, acá vamos a dividir cómo va a ser la charla como tal. Primero vamos a hablar de unos datos estadísticos. Yo sé que eso es un poquito como harto a ratos, pero sí necesitamos que sepan estadísticamente en Colombia qué es lo que está pasando con muchas mujeres, con muchos niños y con muchas personas que han sido víctimas de violencia sexual. Vamos a hablar un poquito de un marco legal. El marco legal no lo vamos a ver como tan ladrilludo de que la norma, no, sino qué normatividad en Colombia ampara a estas víctimas y qué normatividad en Colombia nos obliga a nosotros como personal de la salud en atender este tipo de casos. Vamos a hablar también después de esto de terminología, una terminología muy básica que sea fácil de entender y que ustedes lo puedan manejar dentro de la historia clínica, que es lo más importante, porque todo lo que pase en la consulta tiene que ser registrado en la historia clínica. Y desde ahí vamos a ver hasta dónde yo puedo llegar con este paciente. Y puedo tener los límites de decir, no, hasta acá llega mi función como odontólogo, hasta acá llega mi función como auxiliar frente a una posible víctima de abuso sexual. Y al culminar podemos restablecer y reconocer los derechos que tienen estos pacientes que están yendo a consulta en nuestros consultorios. Bueno, ¿quién nos tiene acá o quién los motivó para venir acá a este curso? Pues los que nos motivó fue la resolución 459. Esta resolución es la que nos obliga a nosotros como profesionales y prestadores de salud a capacitarnos en esta área. Está enlazada con la resolución 3100 que lo coloca como requisito indispensable en el proceso de habilitación.
estadísticamente, ¿dónde se hacen los reportes o de dónde sacamos las estadísticas de que hay tanto abuso en el país, de niños, de mujeres? Es con el Instituto Nacional de Salud, el CIVIGILA. Dato importante, que quiero que lo tengan presentes, mira, aquí estamos hablando del lapso 2021, 2022 y 2023. Estos fueron los resultados en 3 etapas de edad, 0 a 4, 5 a 9 y de 10 a 14. Pero quiero que vean la relevancia que va en el 2023. Solamente del 1 al 14 de enero en el 2023, Medicina Legal ya reportó 458 casos. ¿Qué quiere decir? Que esto está aumentando, que esto es una realidad, que seguramente hemos tenido pacientes con este tipo de situaciones vividas y no lo hemos podido detectar o no les hemos dado el acompañamiento adecuado. Pero mientras que solucionan ahí, entonces, del 2021 al 2022, la escala de aumento no fue tan elevada, pero en el 2023 no hay un reporte final, pero sí se sobreentiende que hay un aumento progresivo en la situación de menor de edad en Colombia. Otro dato estadístico que podemos manejar en esto es la tasa de notificación. Entonces, ¿qué pasa? El profesional o el personal de salud no está notificando. Entonces podemos ver que en el 2023 los casos aumentaron, pero varió la tasa de notificación en la situación actual en Colombia. Siguiente. A nivel norte de Santander, dentro de la escala estamos en la mitad. ¿Qué quiere decir? No estamos ni dentro de los departamentos donde hay más casos como tal, ni en los últimos, pero sí hemos ido aumentando a relación de los años anteriores. Cuando hablamos de violencia sexual, normalmente tenemos la imaginación que son casos como estos casos famosos que yo creo que ustedes los han visto en televisión, ¿sí? El caso del señor Garavito, el caso de la niña Juliana, el caso que no sé si lo recuerdan, este es el coronel Aldana, que asesinó a su esposa, y estas son famosas o gente reconocida que públicamente ha dicho que ha sufrido abuso o públicamente fueron violentados sus derechos a nivel sexual. Entonces, este tipo de situaciones, ¿para qué vienen aquí a concluir? De que tanto a una persona común y corriente como nosotros nos puede suceder, como una persona adinerada, como una persona de bajos recursos, una persona famosa, una persona sin antecedentes como tal, que puedan decir, no, esa persona no tiene antecedentes de índice de que sea un posible violador o un posible abusador. Entonces, cualquier persona actualmente es vulnerable frente a este tipo de situación. Entonces, en cuanto a la normatividad legal, en el marco legal, ¿quién nos ampara? Tanto las Naciones Unidas como la OMS, como la Constitución Política de Colombia, nos ampara que nosotros debemos velar por los derechos tanto de los niños y tanto de las personas. En este caso está muy el boom de los derechos de la mujer, todas las cosas alrededor en pro de las mujeres. Estas legislaciones en Colombia, ¿qué nos ampara? Esta, por lo menos, la 1236, es la que tipifica los delitos. ¿Qué quiere decir? Ella clasificó y determinó tal delito es para esto, tal delito es para esto, y orienta mejor al perito en el momento del diagnóstico. Las sentencias. ¿Qué pasa cuando hay una sentencia por parte de la Corte? Ejemplo, esta sentencia, la 754, esta sentencia es la que nos obliga a nosotros, como profesionales de la salud o personal de la salud, a que sí o sí tenemos que atender un caso de estos. ¿Y cómo lo vamos a atender dentro de nuestro consultorio como profesional independiente? Ahorita lo vamos a aprender. Y pues obviamente las resoluciones anteriores que yo les fui nombrando. Nosotros, ¿desde qué punto vamos a abordar al paciente? Entonces necesito que se enfoquen que nosotros nos abordamos desde el punto de consulta externa
y somos profesionales independientes. Si hay alguno de IPS, pues sería instituciones prestadoras de servicios de salud. Pero la mayoría de acá somos prestadores independientes. Dentro de la estructura estamos en consulta externa y ¿qué modalidad ofertamos a nuestros pacientes? La modalidad intramural. Entonces, dentro de la normatividad 3100 nos obliga a tener este curso. Sí, lo vemos acá dentro de los requisitos y es la razón por la cual estamos acá. Existen diferentes tipos de cursos de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que ustedes escucharon de que hay cursos de 40 horas, de 120 horas de curso a nivel de delito sexual, pero eso depende del abordaje que le vamos a dar. Nosotros le vamos a dar un abordaje odontológico, un abordaje de consulta externa. No necesariamente el curso lo tienen que dictar las entidades del Estado, ni entidades competentes como esta. Se puede hacer como una formación continua, que así lo dice la norma, y por eso estamos el día de hoy con DX y Consultorio Digital para fortalecerles los conceptos en esta área. Entonces, vamos a entrar a hablar de la terminología. Aquí vamos a aprender los términos básicos que ustedes pueden adquirir en el momento del diligenciamiento de su historia clínica. En el momento en que ustedes crean que hay un posible abuso en su paciente. Primero que todo, ¿qué es violencia sexual? Violencia sexual, según la Organización Mundial de la Salud, se define como todo acto sexual, la tentativa de consumo de un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar cualquier otro modo de sexualidad en una persona. Esto es muy importante y lo vamos a ver acá. Vamos a determinar las formas de violencia sexual. Entonces, en este punto nos vamos a identificar este paciente si tiene o no tiene las características. ¿Listo? Entonces, ¿qué es un abuso sexual? Abuso sexual es tocar, acariciar, besar indebidamente, tanto ya sea sin condición de discapacidad o incapacidad preexistente. ¿Qué quiere decir? Que no tiene nada que ver con que haya un acto sexual como tal, de una penetración, ni nada por el estilo. Simplemente si su paciente fue víctima de que lo tocaron indebidamente sin su consentimiento, si lo acariciaron sin su consentimiento, si lo besaron sin su consentimiento, pues ese paciente ha sufrido abuso sexual. Yo sé que muchos de ustedes de pronto dirán, yo viví esa situación o en algún momento fui víctima de abuso sexual. Y no lo identificamos porque relacionamos abuso sexual más con el acto sexual o el asalto sexual. Entonces, el segundo sí es violación y asalto sexual, que ya es el acceso carnal violento como tal, donde se somete a la víctima y se da la penetración y todo este proceso con la víctima. Otra forma de violencia sexual es la explotación sexual. Niños y niñas adolescentes que se utilizan con fines sexuales por otra persona. Aquí hay que tener un paréntesis, ¿por qué situación? Cuando se da la explotación sexual, actualmente en Colombia hay muchos tipos de explotación sexual a través de redes sociales. Niñas que se exhiben, niños que se exhiben, jóvenes que se venden. Un acto de explotación sexual simple es cuando usted se toma fotos indebidas con sus partes íntimas, las comparte a alguien, ¿sí? Eso es un acto de explotación sexual. Si la persona a usted le está exigiendo que tiene que enviarle fotos y tiene que hacer ciertas situaciones incómodas que van en contra de la ética o de la naturaleza del ser humano. También está la trata con fines de explotación sexual. Ya ahí es cuando usted paga por esa situación, pero en este caso normalmente es cuando son niños o niñas adolescentes que son obligadas a hacer esta práctica. En esta clasificación también vamos a incluir la violencia sexual en conflicto armado, que son los casos de los niños que son raptados por estos grupos ilegales y son obligados a trabajar y prestar sus servicios con ellos. Ahora, una cosa son las formas de violencia sexual y otra cosa son los tipos de violencia sexual. Aquí lo vamos a ver de una manera muy gráfica para que lo tengan presente.
Una violación en el matrimonio o en la pareja. Esto es un tipo de violencia sexual. La típica pareja que el esposo la agrede. Violación en el estado de alteración de conciencia, cuando son las situaciones de que la persona se transforma con el alcohol y es otra persona. Violencia individual o grupal por desconocidos, las famosas salidas que a veces la víctima puede realizar y está en un grupo de personas y generan un asalto sexual hacia la persona. Agresión sexual instrumental, cuando utilizan objetos, no necesariamente una penetración, digamos, del pene hacia la vagina, sino que utilizan objetos para esto. Agresión sexual con delito de odio colectivo o minoría. Normalmente esto se ve en los casos cuando no hay tolerancias con personas de diferente orientación sexual. Insinuación o acoso sexual, los famosos acosos que a veces dan por redes sociales, los famosos acosos por mensajes de texto. Violación en el estado de esclavitud sexual, las famosas tratas que se manejan, en este caso se ve mucho en mujeres. Y la forma tradicional, estas sí, de matrimonio son las típicas de culturas, donde la niña si se casa con este hombre y si el hombre se murió, se tiene que casar con el familiar de este hombre, que es a nivel cultural. Y la explotación sexual como tal. Abuso sexual de personas en situación de discapacidad también se vive en Colombia. Abuso sexual del adulto mayor y abuso sexual infantil. Entonces, cuando ya sabemos que todos este tipo de situaciones hacen parte de violencia sexual, ahora vamos a mirar cuáles son las fases del abuso sexual. Y vamos hoy a aprender a identificar en qué fases que normalmente el paciente le puede contar a usted que ha sido víctima. Siempre toda persona que ha sufrido abuso sexual vive 5 fases, que son: la primera, la fase de seducción, que es cuando el victimario seduce a la víctima o la atrae, ya sea con dinero, palabras, compromiso. Segundo, la fase de interacción sexual abusiva, que es cuando se corta la comunicación y se genera dicho abuso. La fase de secreto, que es cuando el victimario le dice a la víctima que por favor guarde silencio o la somete o la amenaza psicológicamente para que la víctima no denuncie. Y la fase de divulgación. En esta fase es en la que normalmente llega el paciente a hablar con el profesional de la salud. ¿Qué quiere decir? Que si llega en esta fase de divulgación, es decir, cuando ella habló, ya estas 3 etapas pasaron. ¿Qué quiere decir? Que la víctima posiblemente, si creó ese canal de comunicación con usted, es porque le tiene confianza y no se la tiene a otra persona. Entonces hay que tener mucho tacto a la hora de abordar este tipo de pacientes. Más adelante vamos a ver qué podemos hacer en estos casos. Y la fase de represiva es cuando el paciente o la víctima, en este caso, revive esa situación que vivió anteriormente. Entonces son estos típicos casos de pacientes que ustedes ven o víctimas que ustedes ven que fueron violadas, ¿sí? Y que más adelante ellos siguen este patrón por la situación anterior que vivieron y no tuvieron una atención como tal adecuada para el manejo de esta situación. Entonces, la violencia sexual se presenta con muchas formas, todas con grave consecuencia. ¿Qué hay de resaltar de esto? Que no todos los tipos de violencia sexual son iguales entre paciente y paciente, entre persona y persona, ni en la misma situación como tal de que, digamos, María fue víctima de violencia sexual a sus 16 años. Y a los 20 años volvió a ser víctima de violencia sexual. El acto anterior no tiene nada que ver con el actual. Son 2 situaciones totalmente diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como profesionales o personal de la salud no podemos venir a generalizar. Es que ya es repetitivo, porque cada acto tiene su particularidad. Y que hay que tener en cuenta y cómo a veces nosotros podemos conocer a nuestros pacientes. Nosotros tenemos algo de ventaja, que son las redes sociales. Muchos pacientes hablan a través de sus redes sociales de acuerdo a lo que publican, de acuerdo a lo que ellos transmiten.
Muchos en silencio están transmitiendo de manera a grito entero una posible situación que estén viviendo. ¿Por qué no notificamos? Que ese es el miedo que tiene todo profesional o todo equipo de trabajo en una clínica. Porque no creemos en Colombia. Entonces, ¿qué decimos? No va a pasar nada. Eso de ahí no va a pasar. O me va a pasar algo a mí. Si yo me pongo y abro la boca, como decimos nosotros, me meto en un problema con el paciente, me meto en un problema con la familia. Puedo sospechar, pero no estoy seguro. Acuérdese que nosotros solo sospechamos. Nosotros no estamos diagnosticando ni vamos a diagnosticar. Me da miedo meterme en problemas, lo que le dije anteriormente. Eso no es mi responsabilidad, no es mi hijo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una carencia de empatía por parte de nosotros como seres humanos, donde no decimos, esa situación en algún momento le puede estar pasando a algún familiar o conocido cercano. No sé cómo y no sé dónde. Y esas dos respuestas van a tener, esas dos preguntas van a tener respuesta el día de hoy. ¿Qué es lo relevante de esto? Que se activa un código. Yo creo que ustedes vieron que tienen aquí lucecita fucsia, ayer se rotó una imagen fucsia, porque el código en una clínica o en un consultorio, cuando llega un paciente de estos, no vamos a decir, doctor, llegó un caso de violencia sexual, doctor, el paciente creo que fue abusado. No, no vamos a decir eso a grito entero, ni nada de eso, ni nos vamos a llenar de nervios, simplemente él se le acerca, la auxiliar al doctor y le va a decir, doctor, hay un código fucsia. Entonces ya entienden el lenguaje que tienen que cambiar. ¿Qué va a hacer la auxiliar en ese momento? Pues la auxiliar va a cancelar el paciente siguiente, porque ese paciente es prioritario. Y se le va a brindar el acompañamiento. Ya vamos a ver los pasos de cómo vamos a brindar el acompañamiento. ¿Por qué es importante las 72 horas? Porque no sabemos si el acto sexual o la situación que tuvo que haber vivido el paciente fue reciente o ya es repetitivo. Y puede haber evidencia a favor de la víctima frente al victimario. Entonces, esta imagen es muy bonita. Ya ahorita les voy a pasar el QR para que la descarguen en sus celulares. Esta imagen, en México hay un instituto que estudia solo los casos de violencia sexual, ¿sí? Y este instituto sacó este violentómetro. El violentómetro nos dice en qué momento nosotros podemos estar siendo víctimas de violencia sexual sin darnos cuenta. Entonces empezamos con amarillito y terminamos en este color. En esta etapa hay que tener cuidado, en esta etapa hay que reaccionar y en esta etapa hay que acudir a urgencias. Aquí vienen las situaciones de cuidado, las situaciones de reaccionar y las situaciones de urgencia. Yo creo que más de uno al leer acá va a decir, yo he estado en esta situación. Y si no coloco un alto en la situación, puedo pasar a esta y puedo terminar en una urgencia. Aquí está el QR, si quieren lo pueden descargar con su celular y lo tienen en mejor calidad. La pueden imprimir, la pueden tener en sus consultorios, la pueden en sus hogares, en su familia. Esto es aplicable en cualquier sector porque podemos identificar hasta que nosotros estamos siendo víctimas de violencia sexual. Ahora, ¿qué vengo a colisionar ahorita? Les voy a contar una experiencia personal que me pasó hace muchísimos años. Recién egresada a la universidad, les voy a contar todos los errores que yo cometí en ese momento. Ahorita vamos a ver el abordaje de consulta externa y vamos a ver lo que sí debía haber hecho en ese momento, ¿sí? Entonces vamos a hacer un comparativo, no desde el punto de vista de victimizarme ni decir, ay, va a recordar algo que pasó, sino desde el punto de vista clínico y lo miremos desde ahí sobre cuáles son los errores que yo cometí. Un día, tipo 2 de la tarde, ingresó un paciente nuevo por primera vez. Cuando siempre llega un paciente nuevo por primera vez a nuestro consultorio, ¿nosotros qué hacemos?
pues darle la valoración y cotizarle todo el tratamiento y, ¿sí? Esa es la finalidad de nosotros. ¿Cuál fue mi primer error? No identifiqué al paciente. Simplemente lo hice pasar, lo hice sentar y me duele una muela. Listo, siéntese en la unidad, vamos a revisar, y hice las cosas al revés. Entonces, el primer error, no identificar al paciente. Nosotros, ¿cómo identificamos un paciente? Pidiéndole el documento de identidad. Si un paciente se niega a darle su documento de identidad, si es por primera vez y usted no lo conoce, sospechen de ese paciente. Ese paciente puede ser, por algún motivo no muestra su documento de identidad, ¿sí? Entonces, un tips que le doy, todo paciente que entre por primera vez, si no es paciente recomendado o paciente, sino paciente que pasó y quiso ingresar a su clínica, identifíquenlo. Hace parte del proceso, de procesos prioritarios en la parte de identificación del paciente. Primer error que yo cometí. Segundo, lo pasé de una vez a la unidad a valorarlo porque, ¿qué? Le dolía una muela. Y lo senté. Cuando yo me senté a entregarle la cotización, me acuerdo tanto que era para una endodoncia, el señor me colocó la arma en la frente. Estábamos solas con otra colega y el tipo lo que hizo fue obligarnos a que nos quitáramos la ropa, y en el momento que pasó eso, él nos decía que era que iba a haber un atentado y que necesitaba ese espacio para poder entregar las armas. Entonces nosotros nos metimos fue en el cuento de que iba a ser un hurto, no que iba a ser un asalto sexual como tal, ¿sí? Entonces pasó que nos quitó la ropa, no, de ahí no pasó, ¿sí? Solamente fue lo que hablamos acá al inicio, solamente fue abuso sexual, ¿sí? Para que lo tengan presente. Pero ¿qué pasó? Cuando estaba en el abuso sexual, tocaron el timbre y entró una paciente. A nosotras nos encerró en el baño y a la paciente sí la violó en el consultorio. Entonces, ¿a la paciente qué le pasó? Una violación, ¿sí? Después a la paciente la encerró con nosotras en el baño y la paciente pues manifestaba que sí, a nosotras nos había hecho lo mismo. El tipo después se fue, gracias al error, bueno, que yo cometí, que fue llenarle el odontograma, me di cuenta de las características dentales de él. Yo le rogué a la paciente de que por favor fuéramos a colocar el denuncio. ¿Sabe qué me dijo la paciente? No, porque mi marido no se puede enterar que otro hombre me tocó. Entonces, esto pasa. O sea, esto no es que es película CSI o serie americana. Esto pasa en la vida real. A mí me pasó acá en Cúcuta. Entonces, ¿qué pasa? La paciente no quiso denunciar. ¿A qué llevo el error que tengo? Yo no sabía que existía un protocolo de atención de víctimas de violencia sexual. Ni tenía conocimiento de que un odontólogo tenía que saber. Yo no supe orientar a mi paciente. Yo simplemente le dije a mi paciente, si quiere, vaya, ponga el denuncio. Fui detrás de ella así como 2 o 3 veces, por favor, vamos a colocar el denuncio. No quiso. Pero yo tenía que haber levantado una ficha epidemiológica. Yo tenía que haber consignado una historia clínica. Yo tenía que haber hecho todo un protocolo que no lo hice. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, ¿a qué llevo esta comparación? En que sí es importante este curso, porque sí nos puede pasar una situación. A mí me pasó en el consultorio, a ustedes les puede llegar que fue alguien externo que el hecho pasó fuera del consultorio. Gracias a la identificación de que yo le dije a los de la SIJIN que él tenía un diastema en toda la mitad de los dientes, como al mes lo capturaron. Y pues siguió todo el proceso. Pero entonces, para que vean todos los errores que yo cometí, al no saber ni manejar un protocolo de estos. Entonces, ahorita pues vamos a aprender eso para que a ustedes no se les vaya a pasar una situación como la que me pasó a mí. Entonces, ahora sí, ¿cómo va a ser el abordaje de consulta externa? Desde consulta externa, ¿qué es lo más importante? No ver al paciente como esto, sino ver al paciente como un ser humano. Entonces, hay que aprender a ver más allá de lo que tus ojos pueden observar. Hay que ser muy cautelosos cuando hacemos la historia clínica. Las víctimas de violencia sexual acuden a los servicios de salud venciendo muchas barreras personales, sociales
que el evento de violencia les ocasionó. ¿Se acuerdan que yo les dije que normalmente ellas iban en la cuarta fase, que era de divulgación? Es porque ya viene de un proceso, o sea, viene de un proceso y por eso es que va a hablar. Y dio comunicación con ustedes y enganchó con usted y tuvo la valentía de contarle lo que pasó. Entonces, ahí vamos a hablar de dos tipos de anillos que se van a activar. Existen dos anillos de atención, el anillo primario y el secundario. Entonces, aquí es donde yo digo, yo como odontólogo llego hasta acá. Nosotros hacemos parte del anillo secundario. El anillo primario hace parte de urgencias. ¿Y cuál es el dolor de cabeza de los odontólogos normalmente? Aparte de las cuentas y los recibos y toda la deuda con el laboratorio y los reclamos de los pacientes, ¿cuál es el dolor de cabeza de los odontólogos? La historia clínica. Entonces, ustedes no colaboran con, digamos, hacer un acompañamiento con estos pacientes porque, ay, es que eso me van a pedir a mi historia clínica, eso va a ser un problema, eso me van a estar llamando a declarar, yo mejor hago que aquí no pasó nada. Y le digo al paciente, mire, vaya ya a la policía y allá lo van a atender. Eso le toca a la policía. Y ese no es el orden de las cosas. Entonces, ¿cree que un mal diligenciamiento de historia clínica te puede afectar en un proceso de demanda o denuncia? Sí. ¿Cómo cree que una historia clínica te puede salvar? La única manera es que la tenga bien diligenciada. ¿Alguna vez le han pedido copia de historia clínica y justo está incompleta? ¿En algo judicial alguno de acá le han pedido copia de historia clínica? ¿A alguien? ¿Nunca? Entonces, ¿por qué no entregamos la historia clínica? Porque está así. Porque la historia clínica, las evoluciones son así. ¿Sí? No se entiende, con tachones, no tienen un orden cronológico la evolución. Y la evolución y la historia clínica debe tener unos componentes. Aquí los vamos a reforzar para que cuando les pase una situación de estas, digan, sí, claro, yo le entrego historia clínica, es el derecho del paciente. Recuerden que la historia clínica es un documento médico legal. El segundo sistema de identificación en Colombia es por carta dental. ¿Qué quiere decir? Que si hay un desaparecido en medicina legal, la segunda pregunta que le va a hacer el funcionario de medicina legal, dígame quién es su odontólogo, para mandarle una orden judicial para solicitar copia de su historia clínica. Y nosotros no podemos decir, ay no, acá no, él no ha venido o está incompleta. ¿Listo? Esto es lo que debe tener la parte de identificación. El registro de historia clínica como tal, ¿listo? Que debe cumplir estos parámetros la historia clínica. Importante, nosotros nos saltamos la anamnesis, los antecedentes médicos. Y si es de tercera, a veces ni queremos atenderlos porque si nos dice que es diabético, que tiene un montón de problemas, como que le da uno susto atender ese tipo de pacientes. Entonces es importante ver la parte psicológica de nuestro paciente. Si un paciente que llegó a su consulta de bruxismo, mínimo debe tener un antecedente de ansiedad, de dónde viene la ansiedad, mirar si tiene interconsulta con psicología, con medicina, qué medicamentos está tomando. No, es que resulta que mi paciente toma sopiclona. Entonces si su paciente toma sopiclona es un síntoma de alerta. Entonces mirar bien la parte del registro de historia clínica. Entonces, cuando dejemos de evolucionar así, vamos a evolucionar así. Esta es una correcta evolución. Si quiere, tómenle foto, a esa si no le puse QR. Entonces, ¿qué pasa? Una cosa es la hora de la atención, la hora de la apertura de la historia clínica, o en el software, en el caso que tengan. Y otra cosa es la hora de la atención. ¿Listo? Usted pudo abrirle la historia a las 7 de la mañana, pero usted como tal se sentó fue a las 8. Entonces coloca siempre la hora. ¿Qué le va a hacer al paciente? Valoración. Entonces aquí están los pasos. Fecha y hora. Título. Siempre tiene que ir un título de qué se le hizo al paciente. El diagnóstico. ¿Por qué? Porque el plan de tratamiento debe estar enlazado con el diagnóstico. Les voy a dar un ejemplo grande que a veces ustedes cometen y pues es fuera de violencia sexual. Le colocaron un diseño a un paciente
por una fractura. Usted no sabe si esa fractura fue por abuso de la señora, que el marido fue y le pegó y le partió los dientes, porque eso no lo preguntamos. Entonces, ¿qué pasa? A veces los diagnósticos, no, sano, vamos a colocar un diseño sano. Entonces, no. Todo tratamiento que coloquemos o consignemos en nuestra historia clínica tiene que estar respaldado de un diagnóstico. Descripción del procedimiento se tiene que describir claramente. El control de esterilización, y siempre se debe consignar que usted citó al paciente para continuar, así sea para un control. Aquí está el QR para que descarguen el modelo y lo puedan implementar en sus consultorios. Entonces, ¿por qué no entregamos la historia clínica cuando nos llega una orden judicial? Porque a veces no aparece la historia. No aparece la historia. La devuelvo, ¿sí? No aparece la historia. Y ahí viene la normatividad que nos dice que quién es el custodio de la historia. El doctor. ¿Y cuánto tiempo? Ya les voy a mostrar la imagen. Primero, ¿quién tiene acceso a la historia clínica? Puede tener acceso el usuario como tal, el equipo de salud, las autoridades judiciales y demás personas que determinen la ley. Ejemplo, un tercero porque murió el paciente, un tercero porque hay un desaparecido, un tercero porque está incapacitado para ir a pedir la historia clínica, pero obviamente eso es con orden, no es que yo vengo y le pido la historia clínica porque sí. ¿Dónde lo vamos a archivar? Esta es la temperatura de archivo y puede variar 4 grados y la humedad de archivo. ¿Y cuánto tiempo? Imagínense. 5 años en el archivo primario, posterior pasamos a un archivo central 10 años. Y si son pacientes de víctima o posible víctima de que usted sospeche que haya sido abusado y usted no quiere decir nada, guarde esa historia clínica como un tesoro. ¿Por qué? Porque más adelante se la pueden solicitar. ¿Listo? Ahora, pasos en la atención integral de víctimas de violencia sexual de consulta externa. Entonces, aquí es donde vamos a ver que activamos el código fucsia. Entonces, ¿qué va a hacer el odontólogo en este código? Esta es la ruta. Y nosotros solo intervenimos en los 3 primeros pasos. ¿Listo? Aquí está el QR, si quiere, de la ruta. Entonces, no quiere decir que nosotros le vamos a administrar medicamento al paciente, que le voy a tomar muestras, que nos vamos a volver médicos forenses, odontólogos forenses por el hecho. No, simplemente ¿qué tenemos que hacer? Una preparación de la comunidad en el acceso para el servicio, es decir, hay que preparar al personal para saber qué hacer en este caso. Verificación y mantenimiento de las condiciones de la atención. Entonces, ¿qué pasa? Un error muy grande de acá, de lo segundo. Me llamó un día un doctor y me dijo, apasionadamente me lo dijo, me dijo, doctora, me llegó un caso de violencia sexual, no sé qué hacer. Yo le dije, ¿qué vio? No, tiene unas lesiones en la lengua, en el paladar, Me las envió, eran compatibles con sífilis. Y era un menor de edad. Cuando yo le dije, listo, vamos a hacer la historia, la vamos a hacer de esta manera, la vamos a evolucionar así, vamos a manejar así el país. Cuando me dice, doctora, resulta que yo no estoy habilitado. Yo no tengo código de habilitación. Quedamos en las mismas. Yo le dije, ¿quién lo valoró? No, lo valoró un periodoncista. ¿Tiene código de habilitación el periodoncista? Yo le dije, toca todo por el periodoncista. Usted no puede firmar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque legalmente no existe. Y una persona que no está en el REPS registrada, un odontólogo, pues legalmente como tal no está habilitado para trabajar. Entonces, ¿ahí qué falló? En el segundo paso. ¿Listo? Y la recepción inmediata al paciente para decirle hacia dónde va. No es decirle, ay, mire, vaya ya, no. Ya ahorita vamos a ver esa parte. Entonces, después sigue un camino largo de valoración completa, toma de muestras, le van a hacer una profilaxis. Ustedes tienen un kit de derrames en sus consultorios, ¿cierto? Listo. Hay un kit fucsia
que en urgencias lo tienen. Entonces en urgencias dicen, código fucsia, entonces sacan ese kit. El kit que tiene para hacer profilaxis de VIH, los anticonceptivos, las tomas de laboratorio que le van a hacer al paciente para poder continuar toda esta ruta y hacer un adecuado cierre. ¿Sí? Nosotros no intervenimos ni en el cierre, nosotros solo intervenimos en esto, que nos pueden llamar a hacer una declaración o algo claro, porque nosotros pudimos haber tomado fotos iniciales de lo que pudimos ver de lesiones en boca, que ahorita más adelante las vamos a ver. Aquí está el QR, ya la ruta. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta de qué vamos a hacer, porque existe algo que nosotros le decimos el triángulo de piedra, que lo conforma el sector salud, el sector justicia, el sector de protección. Entonces, en este caso, cualquier sitio donde la víctima hable, ya sea en el sector salud tiene que dirigirlo hacia la parte de justicia y hacia la parte de protección. Protección si es menor de edad y CBF si es mayor de edad, lo va directamente a la comisaría como tal. Y si es sector justicia, también a llamar a la policía o la fiscalía. Entonces, ¿qué tenemos que llenar? ¿Qué es el miedo que nos da? Tenemos que llenar una ficha epidemiológica de estas, una fichita. Pero la ficha no es cualquier ficha. Al final de la capacitación les voy a dar el link para descargar la ficha, para que la tengan en su consultorio. Esta ficha tiene este código, el 875, que es el código para violencia sexual. La ficha es muy sencilla, ella misma trae su instructivo, solamente dice marque con una X lo que la paciente le manifieste, y nosotros no vamos a colocar códigos de diagnóstico, vamos a colocar dentro de los códigos, hay 4 códigos que nos aplica a nosotros. Este sí tómenle foto porque no le tengo QR, que son el código 9, 10, 11 y 12. ¿Y qué dice la primera palabra en los 4? Sospecha. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no estamos diagnosticando, simplemente estamos sospechando. Y como sospechamos, activamos como tal la ruta. Entonces, cuando activamos la ruta, llegó nuestro paciente, posible paciente de víctima de abuso sexual. ¿Qué es el error que comete el ser humano? El ser humano comete un error grandísimo, que es la victimización. Les voy a dar un ejemplo. Es muy diferente cuando yo conté mi historia desde un punto de vista como victimizándome, ¿sí? Como expresando que la gente sienta como lástima por la situación que yo viví, y yo lo conté de una manera de cómo pueden ver el error que yo cometí, que es algo muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que garantizar que la víctima no se vuelva a sentir victimizada en el consultorio. Es decir, nosotros no nos podemos poner de chismosos a decir, ¿y qué ropa llevaba ese día? ¿Y qué hizo ese día? Y como que empezar a entrevistar tipo séptimo día. No, eso no lo vamos a hacer en el consultorio en ese tipo de situación. ¿Qué es una victimización primaria? Una victimización primaria es la situación incómoda que puede tener la posible víctima posterior al episodio. La victimización secundaria es la victimización que puede vivir por parte del personal que detectó, en este caso el sector salud. Y la terciaria es cuando la sociedad señala a la persona por la situación que pasó. Entonces, la idea es que nosotros no vayamos a ser partícipes de esto, de la segunda. Entonces, ¿a dónde llamamos? ¿A dónde atendemos? Lo que les dije anteriormente. Sector salud, sector justicia, sector protección. Dígame, doctor. Ay, el micrófono. Espere, doctor, ya va. Hola, buenas noches. Buenas noches. Cuando yo trabajé en el hospital Ajá. Jorge Cristo, me llegó un caso Ajá. de una paciente que tuvo violencia, pero en el historial no había ningún tipo de código para poderlo colocar. Por eso me llama la atención eso de las rutas. Sí. Y lo otro es que la paciente me manifestó despedida, o sea, venía con ganas de suicidarse. Ajá. Entonces yo tenía que reportarlo
porque si no me sentía como si hubiese sido cómplice de la situación, ¿sí? Entonces yo fui al hospital y pregunté, pero en ese entonces no había ningún tipo de código. ¿En qué año fue? Eso fue en el 2010. En el 2010. Me quedó grabado acá que la persona tuvo una violencia. No había en ese entonces el código como tal para suicidio, ¿sí? Entonces ella vino a despedirse. Yo le dije que por qué lo hacía, que por qué no lo pensaba, que no supe más del caso. Reporté el caso allá, pero no. ¿Cómo lo reportó? ¿O oficialmente con ficha, todo? No, ¿O solamente lo hice el reporte en la administración odontológica en el Hospital Jorge Cristo. Sí. Y hasta ahí. Hasta ahí, porque no había nada por escrito, o sea, un código como tal para poder colocar paciente con violencia, Sí. que un síndrome suicida, ¿sí? Me mostró la bolsa de cianuro que había comprado, ¿sí? Y yo pues sorprendido porque jamás me imaginé que fuera a salir un paciente así. Sí le hice profilaxis a la paciente y quedó registrado ahí que se le hizo profilaxis, pero en la historia como tal no había nada que se podía colocar algún código como tal de paciente con síndromes suicidas, ¿sí? Yo hice el reporte, pero me causó mucha curiosidad que usted dice que hay que seguir una serie de rutas. ¿Listo? A veces, eso es lo que quería marcarle. Claro. Mire, ¿qué pasa? Muchas de estas situaciones pasan por desconocimiento a veces del alcance que podemos hacer nosotros. Ejemplo, podemos llegar o trabajar en una institución y la institución nos dice, no, usted tiene que colocar esto y eso. Ustedes ya saben que solamente pueden colocar estos 4 códigos, no más. Hasta ahí llego yo como odontólogo. Yo solo puedo sospechar. O como otro profesional de segunda línea como nosotros. Entonces, solamente sospechamos. Nosotros no vamos a diagnosticar porque no estamos competentes para esto. Para eso está medicina legal, para eso están otros entes. En el episodio que me pasó a mí, ahorita que el doctor habló, a mí me pasó que yo fui a la policía y la policía también no me orientó bien. Yo no me sentía acompañada por parte de la policía. A mí me tocó prácticamente pelear allá para que me hicieran el retrato hablado del tipo y gracias al retrato hablado fue que lo capturaron. Pero mire que a veces es por desconocimiento o por negligencia o por falta de capacitación, de no orientar bien al prestador en el momento de que le llegue un caso de estos al consultorio de uno. Entonces, acciones que generan revictimización. Esto es lo que jamás le podemos decir a un paciente que nos llegue al consultorio. Si quiere, tómele la foto. Usted pudo haberse defendido. Nosotros no podemos llegar a juzgar lo que le pasó al paciente. ¿Qué hacía usted sola a esa hora? Yo no sé si ustedes vieron un caso de un policía que hizo una entrevista y no tenía nada de empatía y le decía, ¿y qué ropa tenía puesta ese día? ¿Pero por qué se colocó esa ropa? O sea, le está tratando de decir que por haberse colocado esa ropa fue que le pasó el hecho. Con esa forma de vestirse, lo que les acabo de decir, ¿por qué no gritó, llamó a alguien? ¿Por qué aceptó salir con él? Es mejor que olvide, al final solo la tocaron. Eso no fue nada. Yo sé de personas que lo superaron rápido. Ahí es donde vemos que cada caso es diferente. Nosotros simplemente tenemos que escuchar, no más. Y no averiguar, como decir, tipo como chisme, de que por qué, y que por qué, y qué sintió, o que se le despierte ese morbo de saber, no, porque no tenemos esa destreza para poder abordar a la víctima. Simplemente la escuchamos y lo que ella quiera compartir con nosotros, lo consignamos en la historia clínica. Que sí tenemos que tener en cuenta, ser enfáticos en que el responsable es el agresor. Esto sí se lo podemos decir a la víctima cuando se sienta culpable en el momento de contarnos la situación. Recuerde que la culpa no es tuya. Usted no tuvo la culpa de lo que sucedió. Eso es algo clave que se le tiene que decir a la víctima. Usted es muy valiente al contar lo que sucedió. ¿Por qué? Porque la paciente iba en fase 4. O sea, ya estaba hablando, ya estaba comunicando lo que vivió. La comprensión hace parte de este proceso.
¿Y qué toca que hacer? Que todo se consigne en la historia clínica. Entonces, ¿yo qué le sugiero? Mientras que usted está hablando con su paciente y su paciente le va contando, indirectamente, si quiere puede grabar para que usted después se siente y bien redacte su historia clínica y redacte todo lo que la paciente le compartió en el momento. El esclarecimiento no le compete a usted, sino a la justicia. Es decir, a usted no va a salvar el mundo con esa paciente. Usted simplemente lo que tiene que hacer es escucharlo. Y recuerde, la sensibilización que tenemos que tener con este tipo de pacientes, la información que le vayamos a transmitir en ese momento, que tengamos que estar capacitados en cómo abordar este paciente y saber a dónde vamos a remitir el paciente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Si yo tengo mi consultorio en tal ciudad, saber cuáles son los números de emergencia a los cuales yo puedo acudir. ¿Qué pasa? Si nos llega un caso a nuestro consultorio, no vamos a cobrar eso, porque eso es gratuito, lo dice la norma. Debe ser oportuna, no podemos hacer esperar el paciente, es un paciente de prioridad. Y de ahí debemos activarle la ruta para acompañarlo a urgencias. ¿Cuál es la línea violeta acá en Cúcuta? Está la línea violeta. Ese es el número de contacto que deben tener para activar la ruta hacia urgencias después de haber manejado su paciente en su consultorio. Y aquí están todos los teléfonos. Aquí está el QR para que lo descarguen. Entonces ahí saben a dónde tienen que llamar para poder manejar ese tipo de situación. Y créanme que ustedes envían a su paciente como tal y ya hicieron un gran trabajo, porque pudieron iniciar un proceso que en otras situaciones no lo hubiesen hecho. Por lo menos yo en ese tiempo, ¿qué iba a saber que existía esto? Dígame. Por ejemplo, gracias. Por ejemplo, si tenemos sospechas, pero la conversación inicia como muy en confianza, muy Sí. natural, pero pues esa paciente, esa persona no tiene intenciones de hacer denuncia, estás como desahogándose. De pronto no ha llegado al punto, las primeras 3 etapas, sino que está en una etapa inicial, Sí. en donde de pronto no ha habido abuso sexual, pero sí se sabe de violencia. Estamos en una sociedad bastante machista. Entonces, ¿hasta dónde no vuelve uno? O sea, para mí nada es película. O sea, realmente la sociedad está bastante mal con respecto al tema. Pero hasta dónde de pronto se vuelve solo un simple comentario y de pronto uno se queda con las ganas de ayudar y no lo puede hacer. Sí. Porque la paciente o el paciente no muestra necesidad de ayuda. Listo, Doc. Le voy a responder esa pregunta. ¿Se acuerdan de esta imagen? Esta imagen es clave. Usted ahí puede determinar con su paciente en qué estado está, ¿sí? Segundo, si es mayor de edad, la denuncia como tal la hace el mayor de edad, ¿sí? Usted simplemente lo orienta y él decide si sí o no, pero usted consigna todo en su historia clínica, porque usted no sabe si ese paciente mañana se vaya a suicidar por la situación que vivió. Si es menor de edad, cambia la cosa. Porque si es menor de edad, sí o sí, usted tiene que hacer el reporte, así la mamá le diga que esté ahí y le diga que no, usted, su deber es activar la ruta. Porque en Colombia prima el derecho a los niños. En el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, al inicio cuando les hablé lo de la normatividad. Entonces, esa es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Ahora le voy a dar otro ejemplo, Doc. De pronto es unas personas que son demasiado agresivas o que usted sabe que hicieron varias situaciones sospechosas de delincuencia. Usted puede hacer una denuncia anónima.
Si usted se siente que va a estar amenazado en extremo, pero sí le sugiero que no vayan a cometer el error que cometió un doctor que llamó a colocar la denuncia anónima y reportó y habló fue desde el punto de vista como odontólogo, ¿sí? Entonces hablaba en terminología y pues se dieron cuenta que era odontólogo y le dijeron, usted atendió a la víctima, entonces háblenlo desde un punto de vista como contando una historia, como diciendo, mire, hay una persona de estas características, creo que está siendo abusada, se llama así, 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 para que estén pendientes, desde un punto de vista de no ser odontólogo como tal, ¿sí? Esa es una sugerencia que nos dan en el caso de que usted se sienta demasiado intimidado de que le pueda pasar algo grave y que la víctima no está de acuerdo, ¿listo? Pero si usted quiere estar conscientemente tranquilo, pues ¿qué va a hacer? Hace una denuncia totalmente anónima. Entonces, ahorita vamos a hablar de unos tips. Entonces, ya saben, nosotros solo llegamos hasta cierto punto de la ruta. No tenemos que hacer toda la ruta completa, ni vamos a participar en todo el proceso de esta víctima. Entonces, ¿qué podemos ver en nuestro consultorio de un paciente posible que sea víctima de violencia sexual? ¿Sí? Normalmente cuando es un menor de edad, ¿sí? Y el forense toma las muestras, los restos de espermatozoides normalmente se encuentran entre los dientes, en la zona retromolar y en los surcos como tal. Normalmente cuando el forense llega y toma las muestras con seda dental en una técnica específica para poder abordar y mirar si se encuentran restos de espermatozoides. ¿Listo? Entonces, aquí es clave las 72 horas. ¿Por qué? Porque si el paciente supuestamente llegó y al día anterior fue víctima de violencia sexual y se hace el reporte para medicina legal y le toman las muestras con tiempo, pues alcanzamos a recuperar material probatorio. Situaciones de fracturas o traumas o huellas de mordeduras fácticas. ¿Qué quieren decir? Este tipo de huellas de mordedura, esta huella es de este. ¿Qué pasa? Cuando un menor de edad es abusado, el menor de edad siempre tiende a morderse el mismo el cuerpo. Es una patología normal de ellos. Entonces, si usted en su consultorio lleven un niño con mordedura y usted ve que la mordedura no es de un adulto, sino es del tamaño del arco dental de él, sospeche que el niño está siendo víctima de abuso o de violencia, porque es un mecanismo de defensa que ellos tienen. Normalmente se muerden los brazos. Este caso, normalmente la ruptura del frenillo labial normalmente se da en el primer año de edad, por un golpe que el niño está aprendiendo a caminar, se golpeó. Pero la ruptura de esto no es común en niños de 4, 5, 6, 7 años. Esta ruptura se da normalmente es porque el niño es forzado a realizar sexo oral al victimario, ¿sí? Otro tipo de violencia que se da es el síndrome del niño sacudido. En esto se generan lesiones cerebrales, lesiones a nivel retromolar, la piel es muy pálida de estos niños y tienen los ojos letárgicos, es decir, unos ojos cansados, como si estuvieran todo el tiempo agotados, y son por el maltrato que ellos tienen cuando los sacuden, cuando los golpean. Se han visto todos estos casos que han habido de niños que mueren en manos de sus victimarios. Pues si usted se da cuenta de alguna de estas cosas en su consulta, sospeche. Si un niño le llega así, golpeado, sospechar si fue que fue en la casa o si fue verdad que fue en el colegio. Y esta es lo más fuerte que pueden encontrar, que es una equimosis por felación. ¿Qué pasa? Cuando el niño es forzado a hacer sexo oral a su victimario, normalmente le van a salir unas petequias en el paladar blando. Siempre le van a salir. Entonces, si usted ve un menor de edad que lo atendieron, obviamente descarte otros problemas a nivel sanguíneo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero si solamente tiene esto y usted no lo asocia a otro o va a mandar exámenes adicionales como para descartar, es un paciente que posiblemente está siendo abusado.
Normalmente el victimario, ¿qué hace con un menor de edad de 5 o 6 años? Lo obliga a que le haga sexo oral. No le genera una penetración como tal para no dejar evidencia del acto, pero sí lo obliga a hacer esto. Entonces estos niños siempre llegan a medicina legal con esto, con las petequias en el paladar blando. Otro tipo de abuso o de violencia es la parte de negligencia. Entonces es el típico papá que llega, esto normalmente se ven a veces en los pueblos, que dicen, no, es que le salieron unas vejiguitas, llegan con impétigo y le salieron desde ayer antier. Esto ya el niño ya lleva rato con esta infección bacteriana. Entonces esto hace parte de abuso. El abandono dental hace parte de abuso. Se salió. El abandono dental hace parte del abuso. A mí me pasó muy curioso que cuando yo estaba haciendo el rural, yo no sé si ustedes vivieron la experiencia de los famosos subsidios de Familias en Acción, y llegaba la mamá a cobrar Familias en Acción y le decían a uno, es que necesito el certificado odontológico porque es que si no, no me dan la plata. Y uno iba y miraba y la boquita del niño estaba así. Y necesitaban el certificado para cobrar la plata. Y la plata, supuestamente ese subsidio era para salud y educación. Entonces yo personalmente yo no se lo firmaba. Y yo hacía el reporte, me ganaba enemigo al papá, pero yo no le firmaba, porque esto hace parte de un abandono dental, esto es maltrato. Las sospechas de abuso. Entonces, ¿cómo podemos detectar un abuso en las otras partes del cuerpo de un niño que va a consulta? Porque es que nosotros no observamos a profundidad. Primero, sí. En la fotografía anterior usted mostró múltiples lesiones cariosas ahí. Sí. Pero muchas veces es por consumo de medicamentos. Sí. O sea, que descartemos las otras situaciones. ¿Y entonces qué reportamos? No, cuando descartamos tenemos que descartar muchas cosas, ¿sí? Primero, que no sean medicamentos. Segundo, que no tenga antecedentes hematológicos, que no tenga el paciente. Y si lo asociamos que viene con un acompañamiento psicológico, que si vemos que el papá lo golpea, que el papá una cosa, tantos factores que nosotros lo podemos determinar en la anamnesis, podemos sospechar del abandono dental que está llevando, digamos, el paciente, ¿sí? Normalmente el odontólogo nunca reporta abandono dental como tal, ¿sí? Nunca lo va a reportar, ¿sí? Pero ¿a qué voy? Que identificar que eso hace parte de maltrato infantil. Porque imaginen el dolor que está recibiendo este niño con estos dientes así. En las sospechas de abuso, nosotros no vamos a verificarles al niño los brazos ni las piernas, pero sí le decimos al niño, súbase a la unidad. Y cuando se sube el niño a la unidad, de pronto el niño no quiere que le toquen la espalda. O siente rechazo porque uno tenga algún contacto con ellos de entrada. En esas situaciones, normalmente el niño que ha sido golpeado siente rechazo a que se le acerquen al cuerpo. Normalmente un niño que ha sido abusado, el papá lo manda bien forradito. En un clima de Cúcuta, bien forradito, como si estuviera en un clima frío. ¿Para qué? Para ocultar los signos de violencia. También podemos detectar enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? En boca, lesiones en boca. Entonces, una de las más comunes, que a veces por lo menos mira la mano de quien tomó esta foto, imagínense, sífilis y sin guantes. Y acá sí estaba con guantes. Son fotos diferentes, pero mirar que sí pueden llegar a ese tipo de situaciones, ¿sí? Entonces, ¿a qué voy? Tener buenas barreras de bioseguridad, hacer un buen diagnóstico, ¿sí? Si es un niño que llega así, pues netamente saben que está siendo abusado, ¿sí? Eso es de lógica porque un niño va a tener lesiones de sífilis en boca. Esta historia es una historia de un caso que pasó en Puerto Rico. Esta historia es de un niño
que le diagnosticaron gonorrea en la garganta. O sea que sí o sí es la prueba madre de que ha sido víctima de violencia sexual. Y fue uno de los casos que motivaron que en Estados Unidos se determine que cualquier lesión sexual en boca es compatible sí o sí con violencia sexual. O sea, esa es la prueba madre en este tipo de situaciones. También podemos ver a la parte visual. Tenemos contacto visual con el paciente, existe la gonorrea ocular, existe ese tipo de enfermedad de transmisión sexual que se parece también a la gonorrea y la sífilis ocular. ¿Listo? Entonces, tener presente por qué tienen los ojos. Si llegó un paciente con infecciones oculares, pídale cuál es su reporte médico, qué es lo que tiene, qué le dijo su médico, ha pasado a médico, qué medicamento está tomando actualmente. Indagar bien la historia clínica del paciente. Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma cuando estamos llenando nuestra historia clínica y podemos tener presentes? La actitud de los padres o el acompañante, ¿sí? Si es un padre controlador en el momento de la consulta, si no deja que el niño responda, porque hay cosas que uno le puede preguntar al niño y el papá se salta a responder. Relatos inconsistentes, ropa no apropiada por el clima, lesiones sin explicación aparente, negligencia dental, contusiones, dificultad al caminar o sentarse. Entonces, cuando detectamos un niño que no se sienta y se siente incómodo al subirse a la unidad, o le preguntamos si todavía el niño se está haciendo del cuerpo o se está orinando, ya siendo grande. Eso es uno de los síntomas claves de un niño que está siendo abusado. Un niño que siendo abusado retrocede todo el proceso. Y es un niño de 5 o 6 años que se orina en la cama, ¿sí? Este tipo de situaciones es un comportamiento muy, muy común en este tipo de niños. Miedo al estar solo con un adulto ajeno, digamos, si no quieren, digamos, si es un niño y lo está atendiendo un hombre odontológicamente y el niño no quiere estar solo con el odontólogo. Diferentes estadios de cicatrización, es decir, usted atendió al niño y le vio una cicatriz por acá. Al otro 2 meses, otra cicatriz rara, otra cicatriz, diferentes estados. ¿Qué quiere decir? Que está siendo maltratado, o sea, no puede ser un accidente. Y las huellas de mordedura labial, que eso es como el lenguaje que a veces habla el niño de decir, me están haciendo daño. Entonces ellos empiezan a autoinfringirse esas huellas en el cuerpo. Entonces, cuando ya identificamos todo esto y lo podemos consignar en nuestra historia clínica, ¿para qué se hace todo este proceso? Todo este proceso se hace para reivindicar los derechos sexuales de las víctimas de violencia sexual. Entonces, todo esto nos lleva a que somos personas que participamos en que estos derechos no les sean violados a nuestros pacientes o posibles víctimas que sean pacientes de nosotros. Entonces, ¿cuáles son los derechos que tienen este tipo de pacientes? A ser tratados con dignidad, privacidad y respeto durante cualquier entrevista. Entonces, yo como odontólogo, ¿cómo voy a hacer esto? Si yo tengo 2 unidades odontológicas y están limitadas por una barrera móvil o no de piso a techo, pues si voy a atender a ese paciente, pues que tengo que cancelar la consulta del paciente que van a atender en la otra unidad, porque tengo que garantizar como tal la privacidad del paciente. Recibir información clara, completa y oportuna, que es la información que van a recibir de ustedes, que van a activar la ruta y van a direccionar al paciente hasta el punto donde ustedes lo pueden acompañar. Recibir la atención médica de urgencia, entonces hasta acá llegamos nosotros, ¿sí? Mire, nosotros solo tenemos el alcance de garantizarle los 2 primeros. De aquí para acá le corresponde a quien se haga cargo de la ruta. Algo lindo que les quiero recalcar hoy es que existe un grupo, si quieren síganlos en Instagram, estas son las 2 cuentas, se llama Grupo Interdisciplinario de Detección de Maltrato Infantil en Odontología, y la Asociación de Afecto
y la Universidad de Cartagena. Ellos lanzaron 2 cartillas. La última todavía no tiene link de descarga, se socializó hace 3 días y es una cartilla súper didáctica para el paciente y para la familia, donde se le muestra cómo saber en qué casos no se debe golpear, mi cara no se toca, la parte como podemos socializar y el acompañamiento que puede tener el odontólogo. Esto es un grupo de odontopediatras colombianos que se sensibilizaron en este tema. Es un proyecto muy lindo, ¿sí? Una de las falencias que yo actualmente veo en muchos consultorios es que perdieron mucho el enfoque de promoción y prevención. Yo creo que antiguamente usted llegaba a una sala de espera y usted veía un mural donde se pegaban como cositas. Estaba hasta el doctor Muelitas y estaba un poco de cosas, eso ya no se ve. Y nosotros dentro del proceso administrativo debemos hacer promoción y prevención. Qué lindo sería usted tener impresas estas cartillitas en la salita de espera. Imagínese un posible paciente que lea esto y diga, yo a este doctor sí le puedo contar lo que me está pasando, ¿sí? Entonces es una manera de uno ser muy empático con las víctimas. Usted no puede hablarles verbalmente, pero sí les puede hablar de esta manera. Esto es triste. Casi 3 de cada 4 niños que están entre los 2 y los 4 años sufren por regularidad castigo corporal o violencia psicológica en manos de los padres o cuidadores. En algún momento estos niños se han sentido gritados, insultados, golpeados, de manera tanto física como psicológicamente. Estas son situaciones que ellos publican en sus cuentas, pero me gustó mucho para que la vieran y se sientan como empáticos frente a la situación. Esta es la bibliografía como tal de donde me apoyé para dicha presentación. Acá les voy a obsequiar en este QR el modelo de atención integral. Lo pueden adaptar a sus consultorios, lo revisan, lo pueden analizar y para que lo tengan en sus consultorios. Acá está la ficha de notificación con su instructivo. La pueden descargar y la pueden utilizar. ¿Qué es lo más importante que me gustaría resaltar el día de hoy? Es que en sus manos tienen 2 palabras mágicas que pueden utilizar. Primero, la voluntad de hacer su labor como odontólogo de manera integral y la empatía que ustedes puedan tener con estas posibles víctimas. Créanme que ustedes serían el punto aparte de muchos otros profesionales en el momento de que les llegue un caso de estos a su consultorio. Y al final créanme que esa víctima va a ver el mundo de colores y lo que le va a dar son las gracias en algún momento. Es que de alguna manera los odontólogos tenemos instintos de psicólogo. Hay muchos que terminan siendo psicólogos de los pacientes. La silla se presta para esa interacción con los pacientes. Esa comunicación. Esa es una habilidad que uno desarrolla como odontólogo. Yo creo que más de uno la ha desarrollado acá, ¿cierto? Ha hecho terapia en el consultorio, ¿cierto? ¿Cobra 2? Bueno, entonces, ¿cuál es la invitación? A que tengan voluntad, no les dé miedo y sientan empatía. Y pues si en el caso les llega el paciente y se bloquean, pues me llaman y yo les colaboro con cómo realizar la notificación en el caso que se sientan enredados. Ahora les voy a dar un break para comunicarles algo muy bonito. Bueno, en la presentación inicial, pues yo soy odontóloga, yo trabajo en el área de habilitación y verificación, pero no desde el punto de vista inquisidor, terrible, de terrorismo, como muchos ven habilitación como algo terrorífico. Entonces, yo hago parte de un grupo que se llama Odontólogos Unidos por el Trabajo Digno. Somos un grupo, un movimiento sin ánimo de lucro. Actualmente estamos activos 480 odontólogos a nivel nacional
Entre esos hay 4 firmas auditoras que apoyamos y los asesoramos a ustedes con situaciones que les pasen en sus consultorios. También les socializamos normatividades que va sacando el ministerio. Estamos creando mesas de trabajo con el ministerio para apoyarlos a ustedes y actualmente estamos diseñando una propuesta para entregarle al ministerio para que nos tengan en cuenta en las posibles futuras renovaciones de normatividad. Porque yo sé que muchos de ustedes se han sentido vulnerados sus derechos como profesionales con cosas que le piden que a veces son absurdas. Entonces, ¿cuál es la invitación? Escaneen el QR, me escriben el nombre, cédula, profesión, en el caso especialista o algo, para poderlos vincular al grupo. Esto no tiene nada de dinero, no somos revolucionarios, no tiene nada de eso. Eso lo hacemos por vocación y por unión al gremio. No es sindicato, pero sí es un grupo en el que nos ayudamos mucho. A veces hay doctores que entran y preguntan cosas y el otro le contesta, le colabora, le ayuda. O sea, somos un grupo muy chévere que nos ayudamos entre todos. Actualmente hay 2 grupitos, Ontólogos 1, Ontólogos 2, pero los 2 son grupos geniales. Este es el loguito de nosotros y espero que quieran pertenecer a Ontólogos Unidos por el Trabajo Digno. Muchas gracias. ¿Ah? Bueno, no sé, de aquí el auditorio tengan la necesidad de hacer alguna pregunta aquí a la doctora Leila. Una pregunta, inquietud, alguna experiencia que hayan tenido en el consultorio. También que nos quiera compartir, claro, sí. Hoy hemos contado varias anécdotas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que todo me presento, soy Marcela Rolón, no soy odontóloga, soy optómetra, pero sí quisiera comentarles un caso. A mí me pasó en mi consultorio con un paciente que entró solo porque vio la foto de mi consultorio y dijo, me cae bien la doctora. Y sí, simplemente así entró. Y empieza a manifestarme, pues, cosas relevantes de la vida de él. Y más como optómetra, fui la psicóloga en ese momento. Lo escuché, pero me causó curiosidad ahorita lo que decía Leila en su presentación, perdón, la doctora Leila, de que uno tiene que como verificar, en mi caso no solo ver los ojos, sino ver todo. Yo estoy rodeada de odontólogos porque pues Leila es familia, tengo primas también, y pues uno sabe de uno que otro de los daños bucales, ¿sí? Y mi pregunta es, Doc, digamos, yo como profesional, ahorita que la doctora manifestaba también de que si uno quiere pues llevar el caso o denunciarlo, digamos, yo lo puedo manifestar o enrutarlo directamente a odontología. Ya le respondo. O sea, como por las características que uno vea o las manifestaciones, como para que ya entre ese código y ustedes les puedan aplicar pues su respectiva ruta. En el caso que dice la doctora Marcela, nosotros no podemos hacer interconsulta, ¿sí? Porque no es algo de consulta externa, es una urgencia. Entonces, lo que debe primordiar acá es tratar de consignar lo que yo vea, porque nosotros como tal no vamos a denunciar, nosotros vamos a reportar una sospecha. En pocas palabras, la norma nos dice somos Pilato, nos lavamos las manos, porque no estamos diciendo usted tiene la responsabilidad de tal cosa, simplemente sospechó. Quien se va a encargar a determinar si sí fue un abuso o no fue un abuso es la parte de protección, que es el ICBF y de estos entes, y la parte judicial. Y ahí es donde va a entrar medicina legal, y ahí es donde lo van a mandar donde el odontólogo forense medicina legal, y va a hacer su reporte de carta dental y todo, y va a haber que interconsulta con psicología forense, con todos estos entes que están capacitados para eso. Por eso la importancia es a no tenerle miedo a activar la ruta, porque ustedes lo que van a hacer es orientar a la posible víctima
para que inicie su proceso de diagnóstico. Le entiendo a la doctora que como esta reunión es para odontólogos, entonces yo creería que la doctora de pronto está preguntando es que si ella en su especialidad o en su profesión también tiene este protocolo. O sea, todas las entidades de salud tienen... Claro. ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando? Hace el protocolo. Cuando estamos, ¿se acuerdan al inicio que dijimos los 2 anillos? El anillo primario, que era todo lo urgencia, y en el anillo secundario va incluido optometría, va incluido psicología, pero la psicología de consulta externa, va incluido fisioterapia, pero de consulta externa, todos los servicios de consulta externa. Entonces, por eso estaba invitada la doctora Marcela. Entonces, esa es una de las razones por las cuales ese es el orden de las cosas de la ruta, ¿sí? No podemos hacer interconsulta de consulta externa porque no es una consulta externa, es una urgencia. Y como urgencia, ese es el manejo que le vamos a dar. ¿Alguna otra pregunta, inquietud que tengan? ¿Experiencia? ¿No? Bueno, doctores, auxiliares, gracias por acompañarnos esta noche. Cada oportunidad de compartir, de saludarlos, de verlos, de tener un motivo para tener estos espacios no solamente de educación continuada, sino de compartir, de volver a vernos. Siempre será un agrado. Como siempre, DX está atento a todos los cursos, capacitaciones, actualizaciones que nos planteen en las visitas. Este curso había sido solicitado por muchas auxiliares y por eso quisimos abrir en el mes del auxiliar este espacio. Pero bueno, compartimos todos juntos, eso es muy gratificante. En diciembre y en esta actividad es una de las cuales hemos visto a todo el equipo de trabajo, donde hemos visto llegar a los odontólogos con esas personas que nos ayudan en nuestra labor diaria. Entonces, pues es un motivo de gran alegría. El equipo de DX Dental 3D agradece su asistencia e interés en un tema que, aunque no sea esencial en la práctica diaria, es indispensable en el manejo integral del paciente.